Capítulo 16. Röntgen y Becquerel. El profesor Wilhelm Röntgen estaba fascinado con ese resplandor misterioso que salía del tubo de vacío, un tubo del que se había extraído el aire por bombeo, al producirse una descarga eléctrica. La extraña luz en el interior del tubo parecía salir del electrodo negativo o cátodo, por lo que el fenómeno recibió el nombre de rayos catódicos. Al golpear los rayos contra el vidrio del tubo, este resplandecía con luz verdosa. Y algunas sustancias químicas, colocadas cerca del tubo, resplandecían con luz aún más brillante que la del vidrio. Röntgen tenía especial interés en estudiar esa luminiscencia. El 5 de noviembre de 1895 metió el tubo de rayos catódicos en una caja de cartulina negra y oscureció la habitación, con la idea de observar la luminiscencia sin perturbaciones de luces exteriores. Conectó la electricidad e inmediatamente observó un destello luminoso que no provenía del tubo. Fue a inspeccionar y comprobó que a bastante distancia del tubo había una hoja de papel recubierta de platino cianuro de bario, que utilizaba en sus experimentos porque esta sustancia resplandecía al colocarla cerca del tubo de rayos catódicos. Pero en las condiciones en que estaba trabajando ahora, con el tubo dentro de la caja de cartón, ¿por qué relucía? Röntgen desconectó la electricidad, el papel recubierto se oscureció. Volvió a conectarla, el papel volvió a relucir. Se trasladó a la habitación vecina con el papel en la mano, cerró la puerta y volvió a conectar la electricidad. El papel seguía brillando mientras el tubo estuviera en funcionamiento. Había descubierto algo invisible que se dejaba sentir a través del cartón y de las puertas. Otro científico le preguntó años más tarde sobre esa experiencia. ¿Qué pensabas? Y Röntgen le contestó, no pensaba. Experimentaba. La respuesta de Röntgen fue una respuesta a bocajarro, claro está, porque pensar sí que pensaba, y muy profundamente. Wilhelm Conrad Röntgen nació el 27 de marzo de 1845 en Lenne, una pequeña ciudad de la región del Ruhr, al oeste de Alemania. Durante la mayor parte de su juventud vivió, sin embargo, fuera de Alemania. Recibió su educación en Holanda y fue a la universidad en Zúrich, Suiza. El trabajo de su vida no lo halló hasta después de terminar sus estudios universitarios. En 1868 se licenció en Ingeniería Mecánica. Luego decidió cursar estudios superiores en Zúrich, donde conoció al famoso físico August Comte. A su lado Röntgen empezó a trabajar en física y se doctoró en este campo. Profesor y estudiante trabajaron desde entonces durante 6 años, hombro con hombro. Comte ocupó sucesivamente una serie de puestos en Alemania y Röntgen le acompañó. Poco después Röntgen estaba ya enseñando e investigando por su cuenta. Röntgen fue subiendo puestos dentro de su profesión. En 1888 se creó un nuevo Instituto de Física en la Universidad de Würzburg, en Baviera, y le ofrecieron el cargo de director. Fue allí donde descubrió los rayos penetrantes y donde adquirió fama mundial. Los misteriosos rayos que hacían que ciertas sustancias químicas resplandecieran al otro lado de puertas y cartones, recibieron el nombre de rayos Röntgen en honor de su descubridor. Röntgen, en atención a la naturaleza ignota de los rayos, los designó con el símbolo de lo desconocido, rayos X. Ese es hoy el nombre más usual. Röntgen siguió experimentando con gran entusiasmo y trató de ver qué espesor de distintos materiales podían atravesar los rayos X. Descubrió que los rayos eran capaces de velar una placa fotográfica, igual que 1% luz del sol. Cuando publicó los resultados el 28 de diciembre de 1895, dejó asombrado al mundo científico. Algunos físicos cayeron entonces en la cuenta de que en sus trabajos se habían cruzado alguna vez con estos rayos misteriosos. William Crookes, un científico inglés que había trabajado con rayos catódicos, había notado en varias ocasiones que se le velaban las placas fotográficas cercanas. Pero pensando que era un accidente, no prestó mayor atención. Y el físico americano A.W. Goodspeed obtuvo, en 1890, lo que hoy llamamos una fotografía de rayos X, pero el fenómeno no le interesó lo bastante para estudiarlo y comprobar su naturaleza. La labor de Röntgen prendió en la imaginación del científico francés Henri Antoine Becquerel, 7 años más joven que aquel. Becquerel era hijo de un célebre científico que había estudiado cierto tipo de luminiscencia llamado fluorescencia. Los materiales fluorescentes resplandecían al exponerlos a la luz ultravioleta, o a la luz del sol, que también contiene rayos ultravioletas. Becquerel se preguntó si esta fluorescencia no albergaría los misteriosos rayos X. En febrero de 1896 envolvió una placa fotográfica en papel negro, la colocó a la luz del sol y puso encima del papel un cristal de una sustancia fluorescente en la que su padre había mostrado especial interés, un compuesto de uranio. Al revelar la película, Becquerel vio que estaba velada. La luz del sol no podía atravesar el papel negro, pero los rayos X sí. Becquerel llegó a la conclusión de que la sal de uranio emitía rayos X al fluorescer. Luego se nubló el cielo durante unos días y Becquerel no pudo proseguir sus experimentos. Hacia el 1 de marzo no aguantaba ya de impaciencia. Los cristales y las placas fotográficas envueltas yacían hacía días en el cajón de la mesa. Becquerel decidió revelar de todos modos algunas de las películas. Podía ser que persistiera un poco de la fluorescencia original, que hubiera un velado débil pese a que los cristales no habían estado expuestos a la luz solar durante días. Al menos dejaba de estar con los brazos cruzados. Su asombro fue grande al comprobar que la película estaba tan velada como en otras ocasiones.
Enseguida vio que la exposición a la luz del sol era innecesaria. Las sales de uranio emitían constantemente radiación, incluso más penetrante que los rayos X. En 1897 quedó aclarada la naturaleza de los rayos catódicos. J. J. Thomson, el físico inglés, demostró que los rayos eran partículas diminutas que se movían a velocidades de vértigo. Y además eran mucho más pequeñas que los átomos. Fueron las primeras partículas subatómicas que se descubrieron y se les dio el nombre de electrones. Cuando estos electrones chocaban contra un átomo, liberaban una forma de energía parecida a la luz ordinaria, solo que más energética y penetrante. Estos veloces electrones, o rayos catódicos, al chocar contra el ánodo de un tubo de rayos catódicos, producían rayos X. Y los rayos X eran parte del espectro electromagnético, del que la luz visible es otra porción. En cuanto a los rayos que Becquerel descubrió que emitía el uranio, resultó que consistían en tres partes. La porción más penetrante, llamada radiación gamma, era semejante a los rayos X, pero más energética. El resto de la radiación estaba compuesto de electrones y núcleos de helio. La física experimentó una revolución total. Hasta 1896 se pensaba que el átomo era una partícula diminuta e indivisible, la porción más pequeña de materia. De pronto se descubría que estaba compuesto de partículas aún menores, que poseían extrañas propiedades. Algunos átomos, como los de uranio, incluso se desintegraban motu propio en átomos más sencillos. Esta prueba de que los átomos se desintegran y emiten electrones inauguró todo un mundo nuevo en la ciencia. Luego siguieron 60 años de rápidos progresos que condujeron a la física nuclear y a la exploración del átomo. Desde el punto de vista de la ciencia pura, el descubrimiento de Röntgen fue de inmensa importancia. Pero antes de que esto se le hiciera claro al hombre de la calle, hubo un avance inmediato en la medicina que afectó a casi todo hijo de vecino. Los rayos X atraviesan fácilmente los tejidos blandos del cuerpo, pero son detenidos en gran parte por los huesos y totalmente por los metales. Los rayos X, al atravesar el cuerpo e impresionar una película fotográfica colocada detrás, dan un gris claro allí donde han sido interceptados por los huesos, y un gris más oscuro, en distintas tonalidades, en los demás lugares. Los médicos hallaron aquí un medio de mirar dentro del cuerpo humano de una manera rápida, fácil, y sobre todo, sin necesidad de operar. Con los rayos X se podían descubrir pequeñas fisuras en los huesos, trastornos en las articulaciones, focos de tuberculosis en los pulmones y objetos extraños en el estómago. En resumen, el médico tenía en sus manos algo así como un ojo mágico. 4 días después de llegar a América la noticia del descubrimiento de Röntgen, se utilizaron allí los rayos X para localizar una bala en la pierna de un paciente. Y también el dentista tuvo a partir de entonces un ojo mágico. Con la radiación invisible de Röntgen podía detectar el comienzo de una caries. Por ejemplo, los rayos X y los gamma son capaces de matar tejido vivo. Enfocados convenientemente pueden matar células cancerosas a las que no tiene acceso el bisturí del cirujano. Hoy día se sabe, sin embargo, que hay que utilizarlos con precaución y solo en caso de necesidad. Los rayos X encuentran también aplicación en la industria. En estructuras metálicas son capaces de detectar defectos internos que de otro modo serían invisibles. En química se utilizan para investigar la estructura atómica de cristales y de moléculas proteínicas complejas. En ambos casos abren nuevas ventanas a lo que hasta entonces permanecía oculto. Aunque suene a paradoja, gracias a Röntgen podemos utilizar lo invisible para hacer visible lo invisible.